Seguimos con las alteraciones del aparato respiratorio. Entre ellas nos habían quedado ver las alteraciones del ritmo respiratorio. Para eso tenemos tres tipos. Ahora vamos a empezar a desarrollar la primera de todas, que es la respiración de Cheyne-Stokes. Las características que tiene es que presenta durante el proceso respiratorio periodos de apnea que van de los 10 a los 30 segundos. ¿Qué quiere decir apnea? Que no está respirando la persona. Después comienza a darse el ciclo respiratorio, pero lo hace en forma progresiva, o sea, con amplitud progresiva. Va aumentando la entrada y salida de aire y luego vuelve a descender para finalizar nuevamente con otro periodo de apnea. Y esa va a ser la secuencia que se va a ir dando progresivamente en distintos periodos de tiempo. Esta sucesión se da específicamente en comas urémicos, comas barbitúricos, intoxicación opiácea, hemorragia cerebromeningia, en meningitis y en insuficiencia cardioperiódica de fases de apnea e hiperapnea. La respiración de Biot se diferencia de la anterior porque mantiene la amplitud, el periodo respiratorio, ¿sí? Todas las entradas y salidas de aire siguen siendo del mismo volumen. Lo único que difiere es que ya los periodos de apnea pueden ser un poquito más cortos, de 5 a 30 segundos. Habíamos visto en el anterior que era de 10 a 30. Entonces, diferencias esenciales entre la anterior y esta, que la anterior tenía la respiración en forma progresiva, su amplitud, o sea, aumentaba y disminuía. Esta se mantiene constante. Y sí o sí vamos a tener la similitud o la casi similitud con los periodos de apnea, o sea, con los periodos de falta de respiración. Esto será característico en patologías como las meningitis o tumores y hemorragias cerebrales. Por último tenemos la respiración de Kussmaul. Es una respiración profunda, o sea, el paciente inspira profundamente y luego hace un ruido que es seguido por una pausa. Después viene una expiración corta y luego un quejido, ¿sí? Esto es llamado también respiración quejumbrosa. Entonces, repetimos de nuevo, hace una inspiración, se queja, queda en pausa, en apnea, y después hace y se queja nuevamente. Entonces ahí tenemos la respiración de Kussmaul. Eso se da específicamente en acidosis o en comas diabéticos. La fisiopatología de la disnea puede estar causada por diferentes cuestiones. La disnea por anoxia, que es la privación de oxígeno, puede ser anoxia anóxica, porque en el medio no hay la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, por eso el paciente siente esa sensación de falta de aire, por ejemplo, si está en medio de un incendio. La anémica, que es por falta de glóbulos rojos o por disminución de la hemoglobina en sangre, o sea, en el medio ambiente está todo bien, llega bien a los alvéolos el oxígeno, pero no hay quien lo lleve a la célula, porque faltan los glóbulos rojos o la hemoglobina. Entonces, en ese caso, tenemos la anoxia anémica. La anoxia por éxtasis o circulatoria o de estancamiento es porque todo lo anterior está bien, ambiente, glóbulos rojos, pero son los vasos sanguíneos los que están obstruidos. Y después tenemos la histotóxica, en que todo lo anterior está bien, ambiente, glóbulos rojos, vasos sanguíneos, pero es la célula quien no recibe o cierra las puertas al paso.
ya sea por una intoxicación con un veneno, por ejemplo, con el cianuro. También se da la disnea por acidosis, cuando hay una excesiva cantidad de pH ácido en sangre, para alivianar esa cuestión y volverlo casi a a la alcalinidad, que es el nivel del pH de la sangre. Entonces hace ingresar el cuerpo, o sea, el aparato respiratorio, mayor cantidad de oxígeno. Después existe una disnea por exageración del reflejo de Ehrenberg. Ese específicamente se da porque cuando nosotros realizamos cualquier tipo de respiración, ¿sí?, tenemos en algunos momentos pequeños momentos de apnea, ¿sí?, que ese es el reflejo. Lo que nosotros después hacemos es seguir respirando normal. El tema es cuando este se prolonga en el tiempo. Entonces, cuando la apnea se prolonga en el tiempo, luego cuando volvemos a respirar, respiramos con dificultad y con necesidad de tomar mayor cantidad de aire. También puede ser la disnea por trastornos orgánicos o funcionales encefálicos, o sea, problemas específicamente del sistema nervioso o de algunos órganos que están funcionando en forma dificultosa. Las disneas también pueden ser producidas ya dentro del mismo aparato respiratorio por obstrucción de los conductos aéreos, o sea, de bronquios, bronquiolos, de tráquea, ¿sí?, de laringe, de nariz, de boca, ¿sí? Puede encontrarse en cualquiera de esos sectores alguna obstrucción que no me permite el ingreso del aire. En procesos pulmonares, ya sea, por ejemplo, enfermedades respiratorias en las cuales se acumule demasiado moco o se produzca una broncoconstricción, ¿sí? Y si no, tenemos en procesos pleurales, por ejemplo, en las cuales se colecciona cierta cantidad de líquido entre las hojas de las pleuras, entonces eso presiona al pulmón y no deja que éste pueda inspirar normalmente. También pueden existir procesos en la pared torácica, ya sea lesiones, fracturas de costillas, golpes muy importantes que lesionen o provoquen esa sensación de falta de aire. Elementos importantes a tener en cuenta son la tos, ¿sí? Entre ellos después vamos a ver la hemoptisis y la vómica. La tos consiste en expiraciones fuertes que se acompañan en algunos casos con secreciones o sin secreciones. Estos espasmos, ¿sí?, que provoca la caja respiratoria y hacen que largue el aire es porque lo que se quiere es eliminar algún elemento que es dañino para el aparato respiratorio, ya sea polvo o la misma mucosidad. Vamos a tener distintos tipos de tos. Vamos a tener algunas que van a estar acompañadas con secreciones o con cuerpos extraños y otras que no. Para que se provoque se tiene que estimular el centro tusígeno que se encuentra en el aparato respiratorio, pero hay otro centro tusígeno que se presiona a nivel de la horquilla esternal, que cuando nosotros ejercemos esa presión se provoca la tos involuntariamente. Las causas que irritan esta vía son secreciones broncopulmonares o cuerpos extraños. La humedad y la sequedad de la tos dependen específicamente del moco. Si por ejemplo el moco está en grandes cantidades, la tos es lo que ayuda es a eliminarla específicamente a la misma y de esa forma se
permite que la vía esté permeable. La que es una tos muy difícil de abordar porque es muy molesta, se le llama también ingrata, es la tos seca. Esa no puede movilizar las secreciones porque estas o están muy viscosas o adheridas a las paredes de los bronquios y eso es imposible de sacar a no ser que se fluidifiquen. Entonces, por esa razón, a esta se denomina tos ingrata. La hemoptisis es la expulsión por expectoración de sangre contenida en las vías respiratorias. Vamos a tener diferentes causas. Una puede ser la hiperemia pulmonar. Cuando estamos hablando de hiperemia, quiere decir un aumento de la circulación a nivel pulmonar, lo que puede darse por una congestión activa inflamatoria o una congestión pasiva. O sea, específicamente el aparato respiratorio está muy, pero muy cargado de sangre y eso puede desembocar en pequeñas rupturas y que se vuelquen al tracto respiratorio. Rupturas específicas de vasos sanguíneos, eso por ejemplo se da en las arterias brónquicas o pulmonares y en aneurisma de Rasmussen. Los aneurismas específicamente son debilitamiento de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que por cualquier acción o aumento de presión tienden a reventar. También puede darse por hipertensión arterial de la circulación mayor o menor y eso también puede volcar sangre al tracto respiratorio. Por discrasias sanguíneas, o sea, desequilibrios sanguíneos entre los elementos formes de la sangre, con alteraciones de la coagulación, específicamente entonces las células que están en desequilibrio son las plaquetas, y en aneurismas de la aorta, o sea, esas son demasiado graves porque si se rompe la aorta directamente podemos tener el fallecimiento del paciente. Por último tenemos a la vómica. La vómica es la evacuación brusca al exterior por la vía respiratoria de una colección líquida purulenta. Esta puede tener origen broncopulmonar, pleural, mediastínica o extratoráxica, ¿sí? Entonces, a partir de una tos y una sensación de asfixia, entonces se produce específicamente la vómica.